Bienvenidos sean todos ustedes a En la Madriguera y el día de hoy estamos grabando desde un lugar como muy importante para mí porque es donde hice mi residencia de investigación de uno de mis proyectos más recientes que sí habla sobre conservación, pero eso les platicaré en otro podcast. Otra de las cosas interesantes es que por primera vez algunos nos estamos viendo, o sea, por fin le van a poner cara a la voz del podcast. Y pues sí, hola, yo soy Paloma. Hoy vamos a hablar de una palabra que, aunque parece sencilla, guarda muchísima ciencia, pleitos filosóficos y también mucho amor. Y vamos a hablar de la restauración. Yo cuando digo que soy restauradora, muchas personas como que, algunas no saben qué hago exactamente o así hasta me lo han dicho como, ¿para qué sirve tu carrera? O sea, y si tienen trabajo y este tipo de cosas. Y otras piensan que mi trabajo es más como, no sé, pegar jarrones con algún tipo de resistol o pegar niños dioses, que sí, claro, también es mi trabajo, pero también arreglar paredes, me han dicho que sí puedo arreglarles paredes, interesante. Pero yo creo que restaurar es otra cosa y es ver el tiempo con otros ojos, con muchas herramientas y decir o preguntarnos más bien constantemente qué dejamos que siga dañándose, que tratamos de sostener. Porque también una parte de mí piensa que lo que restauramos no es materiales en sí o obras en específico. Somos nosotros decidiendo cómo queremos recordar. Para empezar, en el mundo de la conservación, restauración, para dummies, digamos, tenemos varias palabras clave. Por ejemplo, la restauración o conservación preventiva es cuando cuidas que nada se dañe, que es como ponerle protector solar a una obra, que es previo a que haya un daño. Luego tenemos la remedial o curativa, que es cuando frenas un deterioro activo y es como darle un antibiótico a un códice, ¿no? Que tiene algún hongo, por así decirlo. Ya una restauración con una intervención realmente grande es ya se lleva eso con una investigación, con análisis, se interviene directamente para que la obra pueda seguir contándonos su historia. Así que no, restaurar no es dejar las cosas como nuevas, es más bien dejar que algo siga vivo, aunque con cicatrices, como nosotros. Bueno, para tener algo de contexto histórico, será necesario que nos remontemos a un chisme del siglo XIX, donde imaginemos que en una esquina estaba un señor llamado John Ruskin. Era un inglés muy intenso. Decía no restauren nada porque cada reparación mata la autenticidad de la obra. Y él amaba las ruinas con su polvo y sus grietas y cayéndose y con probabilidades de que desaparecieran por completo, pero romantizaba mucho esta parte. Y en la otra estaba Viollet Ledoux, que era un francés, arquitecto, restaurador de Notre Dame, creía lo contrario, que había que reconstruir los faltantes o completar para devolver su unidad a una obra. Incluso, aunque esta unidad jamás hubiese existido, aunque no hubiese un registro de cómo era previo al deterioro, o exactamente fue así. Él decía, hay que restaurar. ¿Y quién ganó? Pues nadie. Esa discusión sigue viva y creo que revive cada vez que se va a hacer una intervención, porque entre nosotros también, entre profesionales, pensamos mucho hasta dónde intervenir, hasta dónde dejar una ruina, hasta dónde continuar. O una romantización. Y yo creo que en México también tenemos mucho que hablar al respecto porque esta misma discusión se pone todavía más intensa
porque, por ejemplo, con sucesos como hemos tenido nosotros en este país, como podrían ser los terremotos, es que tanto reconstruyes, ¿no?, tras un sismo, por ejemplo, y que dejas tal cual. Y es como muy complejo, porque intervienen muchos factores. Después llegaron las cartas y congresos internacionales. Atenas en 1931, Venecia en 1964, que Venecia nos dio la brújula que repetimos hasta el día de hoy. Mínima intervención, respeto a todas las épocas y que lo nuevo se note, pero sin gritar. Y luego llegó Brandi, que era un italiano que tiene una teoría del restauro. Restaurar es resustituir la unidad potencial de la obra, ni más ni menos. ¿Qué es esto de unidad potencial? Pues realmente es algo muy hermoso. Suena denso, pero no es nada más que devolverle a la obra la posibilidad de hablar sin borrar su historia. Y para rematar, en 1994 llega la declaración de Nara, que nos dijo que la autenticidad no está solo en los materiales, sino también en los usos, las tradiciones, el contexto, y ahí ya no solo entran los laboratorios y los museos ni las instituciones, entran también las comunidades para ayudarnos a tener un contexto mucho más completo sobre un objeto o un bien patrimonial. Restaurar no es solo ciencia, es también mucha ética. Y es preguntarnos, como lo mencionaba hace rato, constantemente, ¿para quién estamos restaurando? Porque un retablo no solo es una pieza de madera importante y bella estéticamente. Para un pueblo es un altar vivo. Y ahí se cruzan dos valores muy importantes, que es el científico, que mide pH, que hace eh, infrarrojos, que hace estudios, y el comunitario, que mide la fe, la memoria y el afecto. Yo creo que si restaurar fuera solamente una técnica, pues bastaría con pinceles y bisturís. Pero realmente restaurar es sentarse a escuchar lo que una obra significa para la gente que la rodea o que es el usuario de esa obra, de ese patrimonio. Ahora sí, les voy a dar algunos conceptos que ya utilizamos más en taller. Lo primero que hacemos es observar, observación así, a primer plano. Después, registro fotográfico, radiografías, análisis de luz, infrarroja, UV, también usamos microscopios, si recolectamos muestra, hacemos pruebas químicas, de solubilidad. Somos como los doctores del arte en realidad, hacemos muchísimos análisis y esto no tenemos como que exactamente una guía, depende mucho de qué tipo de patrimonio estemos interviniendo o qué tipo de objeto es pues la metodología que vamos a utilizar. Después hacemos pruebas de limpieza, porque no todo lo que brilla se quita. Muchas personas piensan que porque está encima hay que quitarlo y a veces el polvo protege más que una capa de barniz mal puesto y de mala calidad. Luego viene en ocasiones la consolidación, que también es una parte muy importante para que la obra deje de desintegrarse con la mirada, en caso de que esté en esa situación. Y al final, lo más delicado y una de las partes más divertidas realmente es la reintegración. Hace que algunas obras de lejos se vean continuas, pero de cerca se note que es una restauración, porque tiene que ser como un maquillaje honesto, que embellece pero no engaña. Y esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque tampoco podemos eh, inventar partes de una obra que realmente no tenemos registro de que hayan existido. Si hay alguna pintura que tiene un faltante grande, no podemos reponerlo con lo que nosotros creamos que va ahí. Hay muchas cuestiones para intervenir ese tipo de situaciones. Hablando de nuestro hermoso país y puntualmente del patrimonio de nuestro país, tenemos tres situaciones que suelen ser muy complejas. La primera, tenemos una cantidad de patrimonio inmenso y tenemos recursos limitados. La segunda, el clima y los desastres naturales
ponen a prueba muchísimo de nuestro patrimonio. Y les estoy hablando de que, por ejemplo, tras un sismo, no solo son los edificios los que sufren deterioros, ¿no? O riesgos, porque son los edificios, son los contenidos de los edificios, que bien puede ser un museo, un archivo, o sea, muchísimas cosas. Y tres, el marco legal existe, pero a veces hay mucha burocracia en las instituciones y los recortes hacen que en ocasiones los proyectos de restauración, conservación se vuelvan titánicos o simplemente imposibles. Por ejemplo, durante los sismos de 2017 fue la mayor restauración, me parece, patrimonial de nuestra historia reciente. Y hubo más de 3,000 inmuebles dañados, millones de pesos invertidos en registrar primeramente los daños que se generaron y millones de pesos invertidos en intervención para el patrimonio. Comunidades enteras esperando pues volver a sus iglesias, ver las cosas como estaban. Y aunque hubo logros enormes, también hubo muchos retrasos y frustraciones, porque trabajar el patrimonio es muy complejo. Claro, también tenemos casos virales en México, como pueden ser imágenes mal intervenidas o repintes improvisados también, eso veo muchísimo, o artistas interviniendo patrimonio con siglos de antigüedad, y no porque esté mal, pero porque hay unos criterios que tenemos que respetar cuando hablamos de patrimonio. ¿Por qué? Porque hay una ley. Y esto sí da mucha risa en ocasiones, se vuelve un chiste, hay muchos memes, pero ¿qué es lo que realmente nos está diciendo esta situación? Pues que necesitamos más restauradores profesionales y también necesitamos que la sociedad o la comunidad nos relacione más con el patrimonio general y sepa que somos una disciplina, que lo intervenimos de manera profesional y que estamos al servicio en realidad de la sociedad, ¿no? Que restauramos para ellos. Y sigue habiendo muchos debates contemporáneos y los restauradores nos seguimos peleando con cariño, pero nos seguimos peleando. Porque incluso hasta en los propios criterios personales, cuando se trabaja en equipo, pues suele haber cuestiones que pueden ser complejas, ¿no? Por ejemplo, hasta dónde restaurar, si la mínima intervención es suficiente para devolver pues la unidad a una obra, o hasta qué punto debe de ser reversible algo que hacemos si realmente nada es totalmente reversible, o qué pesa más, si la materia original o el significado para una comunidad. Yo siempre digo que la restauración es como una conversación con el tiempo. Si hablas mucho, lo interrumpes, y si te callas, lo dejas desmoronarse. Y yo siento que para hablar de restauración se debe encontrar la pausa justa donde entremos nosotros y podemos dialogar con el tiempo de manera amable, terminar los proyectos de manera satisfactoria, estéticamente, científicamente y con la sociedad o con los usuarios. Y bueno, finalmente yo creo que restaurar también es aceptar que el tiempo es parte, ¿no? La huella del tiempo es parte del objeto totalmente y que acompaña, ¿no? Que hay que estar presentes en la vida de un objeto, acompañándolo y cuidándolo sin invadirlo. Y muchas veces las personas me preguntan que qué ganamos, ¿no? Restaurando. Yo creo que ganamos futuro. Que restaurar, más allá de que puede ser muy nostálgico, en buena parte nos ayuda a decidir qué huellas del pasado queremos que acompañen quienes aún no están aquí. Si quieres seguir conociendo un poco de la restauración, si quieres que te cuente algunos casos de restauraciones algo polémicos, pues déjamelo en los comentarios. Ya sabes dónde encontrarme. Ya sabes que aquí hablamos de restauración, cultura, obras de arte y
chismecito. Me dio mucho gusto saludarlos y espero verlos en el próximo episodio de Mamá